conocer un poco de esa otra cultura. Esta sería, en efecto, a sus ojos, la unión objetiva del ser y la existencia, que, lo hemos visto, tratan de realizar sus poemas. Tal sería, a grandes líneas, el retrato de Baudelaire, pero la descripción que hemos intentado presenta sobre el retrato la inferioridad de ser sucesiva en lugar de simultánea. Solo la intuición de un rostro, de una conducta, podría hacernos sentir que los rasgos mencionados, aquí, uno tras otro, están imprincados de hecho en una síntesis indisoluble donde cada uno de ellos se expresa a sí mismo y a su vez expresa a todos los demás. No bastaría ver vivir a Baudelaire, aunque fuera un instante, para que nuestras observaciones dispersas se organizaran en un conocimiento totalitario. La percepción inmediata va acompañado, en efecto, de una comprensión confusa y, para hablar como Heidegger, preontológica, que a veces necesita años para explicitarse y que contiene, reunidos en una indiferenciación sincrética, los principales caracteres del objeto. A falta de esta comprensión inmediata, podemos por lo menos señalar, para concluir, la estrecha independencia de todas las conductas y todos los afectos baudelerianos, insistir en la manera como cada rasgo, por una dialéctica singular, pasa a los otros o los deja percibir o los solicita para completarse. Esa tensión vana, no tengo una chica acá, esa tensión vana, árida y como exasperada que constituye su clima interior y que se manifiesta, para los que los conocieron, en la sequedad cortante de la voz, en la nerviosidad fría de los gestos, es sin duda el resultado del odio que le inspiraba a la naturaleza. Fuera de sí y en sí mismo, aparece como un esfuerzo para escaparse por la tangente, para dessolidarizarse. Nada mejor que compararla con la actitud despreciativa, angustiada y tensa del prisionero que en un sótano inundado ve subir el agua a lo largo de su cuerpo y echa la cabeza hacia atrás para que, por lo menos, la parte más noble de sí mismo, el asiento del pensar y de la mirada, permanezca el mayor tiempo posible por encima de la ola cenagosa. Pero esa actitud estoica realiza al mismo tiempo el desdoblamiento. Esto viene para largo, Nietzsche. El desdoblamiento que Baudelaire persigue en todos los planos y se sujeta, se frena, se juzga, es su propio testigo y su verdugo. El cuchillo que hurga en la herida y el cincel que esculpe el mármol. Se pone tenso y se trabaja con el fin de no ser nunca algo dado para sí mismo, con el objeto de poder asumir en cada instante la responsabilidad de lo que es. En ese sentido, sería muy difícil distinguir la tensión que se impone, de la comedia que se representa a sí mismo. Suplicio o lucidez. Esta tensión aparece si se la toma bajo otro sesgo, como lo esencial del dandismo y como la asquesis estoica, y al mismo tiempo es horror a la vida, temor perpetuo de ensuciarse y comprometerse. La censura que ejerce sobre la espontaneidad equivale a una esterilización deliberada. Al reprimir todos sus impulsos, encaramándose de un golpe y para siempre en el plano reflexivo, Baudelaire eligió el suicidio simbólico. Se mata periódicamente. Al mismo tiempo da el clima del mal baudeleriano, pues en él el crimen es concertado, realizado deliberadamente y casi por obligación. El mal no corresponde de ningún modo al dejarse estar. Es un contrabién que debe tener todos los caracteres del bien, afectados tan solo por un cambio de signo. Y como el bien es esfuerzo, ejercicio, autodominio, encontraremos en el mal todos esos caracteres. De este modo la tensión baudeleriana se siente maldita y se quiere tal. De la misma manera, el gusto por las voluptuosidades contenidas que denunciamos en él expresa su odio al dejarse estar y de ese modo es una sola cosa con su frigidez, su esterilidad, su falta radical de caridad y de generosidad. En fin, es encontrarse dueño de sí mismo en el seno de los placeres. Necesita sentir un freno que lo retenga cuando va a abandonarse al goce. En ese sentido, los fantasmas que evocan el momento del acto sexual, sus jueces, su madre, las bellas mujeres frías que lo observan, están destinados a salvarlo en el momento en que va a abismarse en la pura sensación. Y su misma impotencia es provocada, parece, por el temor de gozar demasiado. Pero, por otra parte, si se contienen sus placeres, es también porque, iniciado por principio, eligió encontrar su voluptuosidad en la no saciedad más bien que en la posesión. El fin que persigue, lo sabemos, es esa extraña imagen de sí mismo, que sería la unión indisoluble de la existencia y el ser. Pero ese fin está fuera de alcance.
y en el fondo él lo sabe. Cree alcanzarlo y lo roza, pero cuando quiere oprimirlo se desvanece. Querrá entonces persuadirse a sí mismo, para ocultarse el fracaso de que el roce general de todos sus deseos, buscará en todos los dominios ese roce irritante para probarse que es la única posesión deseable. De este modo decide confundir la no saciedad del deseo con su exasperación insatisfecha. Y esto procede también del hecho de que jamás tuvo otro fin que el mismo. Pero en el placer normal, el hombre goza del objeto y se olvida en tanto que en la titilación enervante goza del deseo, es decir, de sí. Y de nuevo a esta vida sin apoyo que hizo suya, a ese enervamiento sin reposo, le confiere otro sentido. Representa la insatisfacción radical del Dios caído. Lo utiliza entonces como un arma para saciar sus rencores. A su madre se mostrará en sus sufrimientos, pero mirando de cerca sus sufrimientos se ve que son una unidad con sus placeres. Maldecir el cielo porque se está insatisfecho o elegir la insatisfacción como sentido profundo de la voluptuosidad es todo uno. La ambigüedad procede tan solo de una ligera variación de actitud con respecto al hecho primero, y este dolor cuidadosamente cultivado viene a servirle aún a título de autopunición cuando quiere tomarse el desquite contra el bien, mediante una suerte de superación cuajada al mismo tiempo que le permite afirmar definitivamente su alteridad. Pero entre su extrema afirmación y la negación última de sí mismo no hay, de nuevo, la menor diferencia. Pues cuando se niega totalmente piensa en matarse, pero el suicidio en él no es una aspiración hacia la nada absoluta. Cuando se representa que va a suprimirse, quiere lograr la desaparición de él, de la nada. Y nada, ¿qué se pudo entender de esto? Creo que lo principal es que la idea de bien y de mal se concadenan y eventualmente la figura de uno frente a un otro quizás busca eso, ser una forma para poder moldearse. Y en ese sentido Sartre creo que hace Baudelaire, no sé qué hace, qué buscaba al querer definirlo. Eso puede ser un interrogante. Si realmente la persona cuando hace lo que hace cree saber qué es lo que hace, o simplemente... Lo que pasa es que estamos hablando de una mente muy compleja, ¿no? Entonces en ese sentido creo yo que está más vinculado a una idea de lección. Lo que nos vendría a dar es una lección. Y yo no sé si eso es positivo o simplemente distingue el acto de la vida. Habría que ver qué pasaba por la cabeza de Sartre en esa época, o de qué lugar se paró, o qué quiso decir de Baudelaire. Es complejo cuando uno no puede defenderse, ¿no? Y más cuando uno puede ser visto como el que realizó el acto. En ese sentido, no sé, recomiendo que vean la película esta que está en YouTube, que se llama, ¿cómo es? Acto de violencia a una periodista, una película uruguaya. Y nada, y como a veces también para entender el lugar del otro en las cosas y las cosas en el otro, a veces hay que pensar un poco en el absurdo o en lo desmedido de la comicidad. Y en este sentido Sartre se lo tomó muy a pecho. Eran otras épocas, ¿no? Parecería que lo que se decía tenía que ser en serio. Y uno a veces se da muchos derechos con él.